Hola amigos, soy Ángel Agustín, bienvenidos al canal de Estudio y Práctica de la Riqueza y vamos a hablar acerca del capítulo número 4 de la ciencia de hacerse rico. Capítulo 4. El primer principio de la ciencia de hacerse rico. Este capítulo es muy importante. Dice, cada forma de la naturaleza es una expresión de la sustancia original. Bien. El pensamiento es el único poder que puede producir riqueza tangible. Esta es una de las claves. El pensamiento es el único poder que puede producir riqueza tangible. Y es el pensamiento, inicialmente el propio, el humano, que luego veremos que lo transferimos al pensamiento de la sustancia original de la cual hablamos en el capítulo número 3. Dice Wallace, a partir de la sustancia sin forma vamos a generar esta riqueza. ¿De acuerdo? Pero sobre todo lo más importante es considerar que es el pensamiento el único poder que puede producir la riqueza tangible. Es nuestra forma de pensar la que va a generar la riqueza. Dice, las líneas de acción establecidas. Nos habla Wallace. Dice, cuando crea, la masa sin forma, es decir, la sustancia original, parece ponerse de acuerdo con las líneas de pensamiento establecidas previamente. Y nos dice lo siguiente. Dice, el pensamiento de un roble, por parte de la sustancia original, que como decíamos en el capítulo 3 lo impregna todo, no ocasiona la formación instantánea de un árbol de lento crecimiento, sino que pone en marcha la actividad de las fuerzas que producirán el árbol y que seguirán las líneas establecidas de crecimiento. Quiere decir con esto que cuando la sustancia original, que esto consideramos que es pura metafísica, tiene la idea de generar un roble, no es que isofactamente se cree este roble, sino que lo que hace es generar, a través de unas líneas de acción previamente establecidas, la creación consecutiva de este árbol. ¿De acuerdo? Y esto va a ocurrir en el resto de actividades, tanto de la sustancia original como de la transferencia que vamos a hacer a través de nuestros pensamientos a la sustancia original. Quiere decir esto que vamos a necesitar de un tiempo a través de estas líneas de acción para poder evidenciar de manera material este deseo de riqueza. Muy bien. Y nos explica, a otro ejemplo, el pensamiento de una casa de construcción determinada, si se proyecta sobre la sustancia primigenia, es decir, sobre la sustancia original, no origina la formación instantánea de la casa, sino que se pondría en marcha las energías creadoras necesarias que ya existen en el campo de los negocios y de los comercios, que como resultado pueden tener la construcción rápida de la casa. De nuevo nos está hablando de líneas de acción establecidas para la obtención de estos objetivos. No hay pensamiento en vano. ¿De acuerdo? Quiere decir esto, que cualquier pensamiento va a dar lugar a un efecto. ¿De acuerdo? Y eso está a través de la mediación de la sustancia original. Quiere decir esto, que mi pensamiento va a condicionar el efecto que va a ser generado a través de la sustancia original. Decíamos en el capítulo número 3 que la sustancia original lo impregna todo, es una sustancia pensante e inteligente y que está generando y que está dando lugar al crecimiento, a la expansión. Dice Wallace, dice, no se puede proyectar ningún pensamiento en la sustancia sin originar la creación de esa forma. Y esto nos habla a través de la idea de responsabilidad de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos pueden ser positivos y constructivos, pero pueden ser también negativos y destructivos. Por tanto, decimos que todo pensamiento va a generar algo, ¿de acuerdo? Y esto está relacionado con la naturaleza del pensamiento. De tal manera que todo pensamiento crea realidad, tanto los positivos como los negativos. Y esto es una parte muy importante del capítulo, como vamos a ir viendo en el día de hoy. Dice Wallace que el hombre es un centro de pensamiento. Es un centro de pensamiento y eso indica que es productor de pensamientos. Cuanto más conscientes seamos de la naturaleza del pensamiento, mejor nos va a ir, ¿de acuerdo? Y veremos que esto es clave también en el libro. Dice, de todas formas, que el hombre construye con sus manos
tienen que existir con la anterioridad en su pensamiento. Quiere decir que nosotros creamos cualquier cosa a través de nuestros pensamientos. El pensamiento siempre es previo a cualquier materialización. Dice, no se puede dar forma a un objeto sin que antes se haya pensado en este objeto. Y aquí tenemos una representación del paso 1, en el cual podríamos decir que es un boceto, y el paso 2, que es la expresión de este boceto a través de la utilización de recursos materiales. Esto es lo más fácil, lo que estamos acostumbrados a crear, ¿no? A través de un pensamiento inicial y utilizar los recursos que están a nuestro alcance. Cuando el hombre concibe un pensamiento, forma, toma el material que tiene disponible de la naturaleza y crea una imagen de la forma que ha imaginado. Esto es lo que todos conocemos. Pero Wallace va más allá, dice, pensamiento o forma. Dice, hasta ahora el hombre había dedicado todos sus esfuerzos al trabajo manual. Nunca había pensado en crear nuevas formas con la aplicación directa de sus pensamientos sobre la sustancia original. ¿De acuerdo? Y esto significa que habitualmente lo que hacemos es trabajar con nuestros recursos que están a nuestro alcance y creamos una nueva realidad a través del pensamiento. Pero Wallace nos dice, nosotros podemos crear un pensamiento que es original de la persona y, de alguna manera, transferirlo a la sustancia original para que se cree automáticamente. Esto de automática veremos que no es exactamente así, porque ya hemos visto que necesitamos de un proceso para poder materializarlo, pero sería automático. Es decir, mi pensamiento es transferido a la sustancia original y se inicia un proceso de materialización. Ese proceso de materialización, como digo, precisa de un tiempo. Dice, la sustancia original, las muchas formas que podemos hallar en la naturaleza, sea esta orgánica o inorgánica, son diferentes aspectos surgidos de la misma materia. Esta materia es pensante, la sustancia original. Todo lo existente procede de una misma sustancia original, ¿de acuerdo? Y para Wallace es clave, porque nosotros podemos transferir nuestro pensamiento original a la sustancia original para provocar esa materialización. Si nos damos cuenta, nos saltamos un paso. Inicialmente nosotros utilizamos recursos ya materiales para poder crear una realidad. Y en este caso, Wallace lo que nos dice es que nosotros podemos intervenir sobre la sustancia original a través del pensamiento. Un pensamiento que se realiza en ella adquiere la forma de este mismo pensamiento. Esto es lo que ocurre en la sustancia original. Un pensamiento genera una nueva realidad. Como decimos, necesitamos de un tiempo para poderse expresar y materializar. Y esto supone una revolución. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a crear a través de los recursos materiales, sino que voy a crear a través de la sustancia original. Esto significa que, como hemos visto en los casos anteriores, pues el caso de la casa, ¿no? De una determinada casa, nosotros, o el árbol, el roble, ¿no? Nosotros lo que hacemos es crear a través de la sustancia original. Eso no significa que directamente vayamos a crear una casa, sino que la colaboración de la sustancia original va a hacer que ella, de alguna manera, a través de esa interconexión con el resto de cosas que existen en el universo, vaya a facilitar la creación de ese pensamiento original de la persona. Un pensamiento que se realiza en la sustancia original adquiere la forma de ese mismo pensamiento. El pensamiento aplicado en la materia pensante, es decir, el pensamiento que surge del humano, aplicado en la materia pensante, que es la sustancia original, pues produce aspectos. Hace referencia a procesos de materialización. El hombre es capaz de producir pensamientos originales. Si el hombre puede comunicar su pensamiento a la sustancia original, puede originar la creación, puede formar los objetos que ha pensado, de manera directa, sin la intervención de los recursos materiales. Dice Wallace, enumeración de lo contado hasta el momento. Dice, existe una materia pensante de la que están hechas todas las cosas y que en su estado original atraviesa y penetra y llena todos los espacios. Y eso significa que todo lo que tenemos en nuestro universo, en lo cotidiano y también más allá de lo cotidiano, está formado originalmente por esta sustancia original y que pues la singularización de cada una de ellas depende del pensamiento que se generó en la sustancia original.
Esto lo veremos en el capítulo número 5. Dice, un pensamiento en esta sustancia produce el objeto imaginado en el pensamiento. Un pensamiento en la sustancia original produce el objeto imaginado en el pensamiento. El hombre puede formar objetos en su pensamiento y cuando traspasa su pensamiento a la sustancia original, origina la creación del objeto en el que piensa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como hemos dicho antes, nos saltamos un paso. No interviene la creación a través de los recursos ya materiales, sino que nosotros vamos a generar ese pensamiento a través de la sustancia original. Muy bien. Y nos dice Wallace, porque habrá personas que nos podamos sentir que esto es muy difícil de creer. Y Wallace dice lo siguiente, dice, habrá quien cuestione si puedo demostrar todas estas afirmaciones y mi respuesta es que efectivamente sí puedo. La teoría es cierta hasta que el proceso falla, pero este proceso no puede fallar porque el que haga exactamente todo lo que se dice en este libro se enriquecerá. ¿De acuerdo? Aquí, de alguna manera, nos asegura que es un método científico que podemos comprobar que si nosotros realizamos con exactitud aquello que él propone en el libro, no va a fallar y que nos vamos a enriquecer. ¿De acuerdo? Bien. El primer paso para la riqueza. Dice, cuando actúes de la forma que quieras, adquirirás la capacidad de pensar de la forma que quieras. Este es el primer paso para hacerse rico. Esto es lo que dice Wallace en su libro. Cuando actúes de la forma que quieras, adquirirás la capacidad de pensar de la forma que quieras. Nosotros, de alguna manera, veremos a lo largo de este capítulo cómo Wallace lo que nos invita es a generar un concepto que es el concepto de verdad, que va a generar un pensamiento que va a ser trasladado a la sustancia original y va a generar una realidad, ¿vale? Pero en esta primera afirmación que hace Wallace, nos viene a sugerir que si nosotros queremos riqueza, debemos actuar con riqueza y esta actuación en la riqueza va, de alguna manera, a moldear el pensamiento de riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, actúa como rico y pensarás como rico. Este es el primer enunciado que nos hace Wallace en cuanto a la riqueza. Y veremos que esto no es fácil, ¿verdad? Pero ahora nos lo va a explicar a través de lo que es la verdad y lo que son las apariencias. Dice, pensar en lo que quieres es pensar en la verdad. Pensar en lo que quieres es pensar en la verdad. Aquello que nosotros queremos, en este caso, nos lleva a la temática de la riqueza, porque a través de la riqueza vamos a poder crecer como personas, pues nuestra verdad es que somos ricos, ¿sí? Y no debemos hacer caso a las apariencias. Las apariencias, en este caso que estamos polarizados, en el cual nuestra búsqueda es la riqueza, las apariencias están relacionadas con la carestía o la pobreza, ¿de acuerdo? Y eso son apariencias. La verdad es la riqueza. Yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, esta es la verdad. Dice, pensar en lo que quieres es pensar en la verdad sin hacer caso a las apariencias. Bien. Cualquier hombre posee el poder inherente y natural de pensar en lo que quiere pensar. Esto es clave. Cada uno es libre de pensar en lo que quiere pensar. Pero para lograrlo es necesario esforzarse algo más que en seguir los pensamientos que sugieren las apariencias. Esto es muy importante. Es necesario esforzarse algo más que en seguir los pensamientos que sugieren las apariencias. Es decir, si mi verdad es, yo soy rico, sin embargo estoy rodeado en un entorno de pobreza, las apariencias es de pobreza. Yo tengo que mantenerme firme en mi verdad que es rica, es la riqueza. ¿Sí? Dice Wallace, es fácil pensar según las apariencias. Es decir, en un entorno de pobreza lo normal es pensar en carestía, ¿no? Dice, pensar en la verdad, es decir, aquello que yo quiero, a pesar de ellas es complicado. Y es necesario esforzarse más que en cualquier otro trabajo que te propongas. Es decir, hay que esforzarse en mantenerse en la verdad. Nos habla de fijar la verdad. No hay nada más laborioso ni que asuste tanto a la gente que tener que mantener continuamente un pensamiento inmediato. Es decir, frente a la apariencia quizás aparezcan un pensamiento pues de apariencia, como decimos, de pobreza, ¿no? Y mi verdad es la riqueza. Por tanto, yo tengo que mantener la riqueza porque es el pensamiento inmediato el que me va
a sintonizarse con lo que es la apariencia de pobreza, ¿no? Entonces, yo tengo que mantener mi pensamiento de riqueza. Cualquier apariencia en el mundo visible tiende a producir su correspondencia en la mente del que las observa. De allí que nos decía que actuáramos como ricos para pensar como ricos, ¿de acuerdo? Cualquier apariencia en el mundo visible tiende a producir su correspondencia en la mente. Y es tan importante mantener nuestra verdad, estar bien enfocado. La única forma de evitarlo es fijar el pensamiento de verdad. Debemos estar constantemente fijados en mi verdad, que es aquello que yo quiero, en este caso, riqueza. Pensar en la riqueza cuando se está en una situación aparente de pobreza requiere de energía. Por supuesto que sí. Dice, quien llega a poseer este tipo de energía se convierte en un genio porque podrá conquistar su destino. Por supuesto que sí. Debemos de insistir en lo que es la verdad y pues, nos va a requerir energía, pero somos capaces de mantenerlo. Veremos que conforme avancemos en el libro hay capítulos que de alguna manera nos pueden reconfortar y nos darán formas para sostener esta verdad. Dice Wallace, este poder, esta energía, solo se puede adquirir si se comprende la esencia que se esconde tras las apariencias. El hecho de que exista una sustancia pensante de la que todas las cosas están hechas. Quiere decir, con esto, que tanto las apariencias como la verdad están sostenidas por la sustancia original. Sabiendo esto, yo puedo fijar mi atención en la verdad, ¿sí? Porque estas apariencias las estoy creando yo, ¿vale? Por tanto, yo tengo que mantener un pensamiento sostenido de verdad, que muchas veces va a contradecir con las apariencias. Es decir, si yo quiero ser rico, yo soy rico, esa es mi verdad, frente a las apariencias que quizás sean de carestía, de pobreza. Al comprender, nos dice Wallace, al comprender la verdad de que cada pensamiento que esta sustancia imagina quiere una forma y que el hombre puede proyectar sus pensamientos en la sustancia, podemos originar las formas que imaginamos y conseguir que se conviertan en objetos visibles. A través de sostener esa verdad, vamos a generar una evidencia de esa verdad, ¿de acuerdo? Porque la sustancia original tiene una tendencia natural a materializar aquello que se ha transferido a ese pensamiento. Cuando la hayamos realizado, perderemos las dudas, perderemos el miedo, porque sabremos que podemos llegar a crear todo lo que deseemos, podemos lograr tener lo que queramos, nos podemos convertir en todo lo que anhelamos. Entonces, aquí lo que se trata es de sostener esta verdad en un tiempo necesario para que se pueda evidenciar. Y a través de esa experiencia que tendremos o que tenemos ya, en mi caso yo ya he experimentado afortunadamente, podemos lograr materializar cualquier otra verdad que nosotros queramos crear en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que yo tenga éxito, porque he sostenido esta verdad, frente a las apariencias, voy a crear un estado de confianza en que se van a crear todo aquello que yo quiero a través de esta verdad sostenida en el tiempo. Muy bien. Y nos dice Wallace para, de alguna manera, sostener estas enseñanzas que estamos aprendiendo en este libro, dice, lee todas estas afirmaciones como una doctrina todas las veces que sean necesarios. Graba cada palabra en tu mente y medita sobre estas premisas hasta que creas firmemente en ellas. Si confundes tu mente, todos los esfuerzos habrán sido en vano. En este caso, en el libro nos habla de que no es conveniente hacer otras lecturas que puedan de alguna manera bloquear o boicotear incluso el desarrollo de la ciencia de hacerse rico. Imaginaos, en el capítulo número 1 que nos habla acerca de que Dios está dispuesto y entiende perfectamente y además lo ve con buenos ojos que nosotros nos hagamos ricos, porque va a permitir nuestro crecimiento y con este crecimiento que es propio, que es nuestro, también el crecimiento de la propia divinidad, ¿no? Lo ve con muy buenos ojos. Sin embargo, si nosotros hacemos algunas lecturas o vamos a algún tipo de lugar en el cual nos puedan decir que la pobreza es buena y es adecuado, lo que haremos será entrar en conflicto, ¿de acuerdo? Y de esta manera, Wallace lo que hace es crear
una especie de profilaxis para evitar estos bloqueos o estas contradicciones en nosotros mismos que va a hacer que no prosperemos, ¿de acuerdo? La ciencia, de hecho, nos dice, a través del libro, nos dice, en el momento en el cual seáis ricos, podéis dedicar a hacer cualquier otra lectura, porque habéis aprendido la forma de hacerse rico, ¿sí? La ciencia de hacerse rico se inicia con la aceptación absoluta de esta fe. La fe son estas premisas, porque nos tenemos que hacer tenemos que marcar nuestra verdad frente a las apariencias, y eso se trata de fe, ¿verdad? Aquí vemos una ilustración que vemos cómo hacemos la transferencia del pensamiento de forma personal, es decir, ese pensamiento, ese deseo que queremos lograr, cómo es transferido a la sustancia original y desde la sustancia original se descarga en lo material, en la evidencia. Esto requiere un tiempo, como hemos visto en este capítulo al principio. El pensamiento aplicado a la materia pensante pues produce aspectos. Estos aspectos hacen referencia a lo que es los procesos de materialización. El hombre es un centro pensante capaz de producir pensamientos originales. Si el hombre puede comunicar su pensamiento a la sustancia, puede originar la creación, puede formar los objetos que ha pensado. Muy bien. Dice cooperar con la sustancia original. Esta inteligencia se informa para trabajar directamente. Nosotros podemos trabajar directamente con la sustancia original sin la utilización, como hemos visto al principio, de recursos ya materiales, ¿no? Yo creo un pensamiento de forma personal, lo transfiero a la sustancia original y esta va a tener tendencia a materializarlo. Lo va a materializar siempre y cuando no haya otro pensamiento que lo bloquee, ¿de acuerdo? Tenemos que dar tiempo a que esto pueda ser evidenciado. Como resumen del capítulo 4, vamos a dejar estos puntos que nos dejó Wallace. Dice lo siguiente: la materia prima con la que están hechas las cosas es una sustancia pensante, tal como vimos en el capítulo número 3. Un pensamiento de forma sobre esta forma produce la forma pensada. Y esto quiere decir, no es un trabalenguas, un pensamiento de una persona sobre esta sustancia original produce el deseo, el pensamiento del hombre, ¿de acuerdo? Un pensamiento de forma sobre esta forma produce la forma pensada. El hombre es un centro creador de formas a partir de la sustancia original y tiene que cooperar con ella para dotar de forma a su propio mundo, sin duda ninguna. Pensar en lo que quieres es pensar la verdad. Esto es muy importante, como hemos visto, haciendo caso omiso a las apariencias. Debemos persistir en esta verdad. La ciencia de hacerse rico empieza al aceptar la fe de forma completa. La fe en la cual pues, estas premisas que hemos visto en el día de hoy nos va a permitir poder materializar esos pensamientos. Muy bien, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Os invito a plantear cuestiones que sean de vuestro gusto a través de los diferentes comentarios y nos vemos en el capítulo número 5.